Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús entró en Cafarnaúm y cuando llegó el sábado fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga de ellos un hombre poseído de un espíritu impuro que comenzó a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: Cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un alarido salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad, da órdenes a los espíritus impuros y éstos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Sí, madre mía, sí, lo que quieras, madre mía, sí. Sí, madre mía, sí, lo que quieras, madre mía, sí. Pueden tomar asiento. Queridos hermanos, en este domingo quinto del tiempo ordinario, todavía estamos con el color verde, pero queda poco tiempo para celebrar la Cuaresma, tiempo de penitencia, de arrepentimiento, de prepararnos para renovar la Pascua del Señor. Pero hoy el Evangelio nos retrotrae al comienzo de la predicación de Cristo en Galilea, en este caso en Cafarnaúm, que es un pueblo que queda situado a la orilla del mar de Galilea, y que es un lugar muy apreciado para Jesús y para la iglesia primera, porque ahí es en Cafarnaúm donde vivía Pedro, y todos conocemos el milagro que Jesús hizo con la suegra de Pedro, que justamente era en la casa donde vivía Pedro, que primeramente se llamaba Simón, junto con su hermano Andrés. Entonces vivían en esta casa, y cuando Jesús llama a Pedro y a los demás discípulos, esa casa se convierte, como dicen hoy en día los arqueólogos cristianos, en el primer Vaticano, porque es como una especie de sede de Pedro, ¿no? El Vaticano donde está el Papa, y la casa de Pedro era justamente la casa donde se reunía Jesús para hacer su predicación, los milagros, donde se reunían también los cristianos cuando Jesús ya no estaba. Era realmente un lugar maravilloso donde se congregaba la iglesia, la casa de Pedro, en Cafarnaúm. Y ahí hay muchos restos arqueológicos que muestran que realmente ese era el lugar elegido por la iglesia primitiva como sede en gran medida de la iglesia. Recordemos que al principio los cristianos eran muy perseguidos, entonces a pesar que Jerusalén era más importante, sin embargo Galilea siguió siendo en los primeros años del cristianismo un lugar muy, muy especial. Es aquí donde Jesús inicia su predicación y comienza a hacer sus milagros más importantes y más llamativos, como expulsar a los demonios de los que están poseídos. Lo que dice el Evangelio hoy día, y repite, es la autoridad con que Jesús enseñaba. Eso le llamó mucho la atención a la gente, que él entró a la sinagoga y enseñaba con autoridad, y no como los escribas, dice, ¿no? Porque los escribas eran personas expertas en la ley, en la Biblia, pero hablaban como comentando la Biblia, pero no transmitiendo una vivencia personal de la experiencia con Dios. En cambio, Jesús hablaba del corazón y hablaba con autoridad, de tal manera que tocaba los corazones de las personas y las llenaba del Espíritu Santo
de entendimiento, de fuerza, de sabiduría y de esa convicción. Este hombre lo que habla es realmente algo que está viviendo. Él vive eso. Y además habla con la autoridad de el Hijo de Dios. Él es Dios hecho hombre. Entonces, su palabra tiene poder. Recordemos que cuando la palabra dice hágase la luz, dice el primer versículo de la Biblia, la luz se creó, se hizo. Entonces, la palabra de Dios tiene mucho, mucho poder y eso significa en el fondo tener autoridad. Es ejercer el verdadero poder, la verdadera fuerza. Sin embargo, hoy la palabra autoridad es una palabra un poco difícil de aceptar, un poco cuestionada, necesaria, sin embargo, pero es una palabra bienvenida a menos, porque la palabra autoridad la asociamos con dictadura, con tiranía, con un poder abusivo, y la verdad es que no es eso autoridad, eso es lo contrario de la verdadera autoridad. Claro que Jesús advierte, ¿no?, que los reyes de este mundo, los gobernantes de este mundo, gobiernan con tiranía, es cierto, pero el gobierno, el reinado que Cristo viene a compartir con nosotros en la tierra es totalmente distinto a los reyes de este mundo, a los presidentes, gobernantes, dirigentes de la tierra. ¿Por qué? Porque los que gobiernan este mundo muchas veces están influenciados por el príncipe de este mundo, que como Jesús dice es Satanás, y Jesús mismo lo llama así, el príncipe de este mundo, ese que dominaba a este pobre hombre que estaba poseído y que hablaba puras barbaridades dentro de la sinagoga. Entonces Jesús viene a regalarnos un nuevo tipo de autoridad, de gobierno, de reinado, de poder. ¿Cómo es el gobierno de Jesús? Bueno, es un gobierno totalmente distinto, ¿no? Por eso Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Jesús no es un rey como los de este mundo. Por eso los judíos que esperaban un Mesías, un ungido, un rey que fuera más poderoso que todos los de este mundo y dejara a Israel como la nación más poderosa de la tierra, con categorías humanas, ¿no? No podían aceptar a Jesús, porque Jesús se presentó como Mesías. En la sinagoga él decía, ¿no? Nazaret lo dijo claramente. Hoy se ha cumplido esta palabra que ustedes acaban de escuchar. El Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha enviado a llevar el Evangelio a los pobres. Entonces Jesús lo dijo con claridad, yo soy el Mesías. Pero los judíos no lo aceptaron, porque ellos tenían otra idea de rey, otra idea de autoridad, de Mesías. ¿Y cómo es el reinado de Jesús? ¿Cómo ejerce su poder Jesús sobre nosotros? Bueno, aquí tenemos el mejor ejemplo, ¿no? Aquí en la iglesia vemos la figura de la Sagrada Familia, que sería muy conveniente que la tuviéramos en nuestra casa, puesta en un lugar de honor, ¿ya? Aunque ya pasó la Navidad, bueno, ahora viene la fiesta de la Candelaria, ¿no?, que es una rememoración de la Navidad, porque la fiesta de la Candelaria es la fiesta de la presentación del niño en el templo, que ocurrió 40 días después del nacimiento de Jesús, o sea, 40 días después de la Navidad. Así es que esta imagen de la Sagrada Familia debería estar, creo yo, en nuestras casas, permanentemente, durante todo el año, porque aquí se nos recuerda cómo es el amor que Dios viene a entregar al mundo, cómo es su reinado, cómo Jesús reina sobre nosotros, cómo puede ser el rey de nuestra casa, de nuestras vidas, de nuestro corazón. Y Él reina como un niño, es un niño pequeño. Por eso ahí está el rey. Jesús, el niño divino, es el rey del universo y el rey de nuestros corazones. ¿Por qué? Ahí está lo misterioso, ¿no? Jesús se hace pequeño para que nosotros nos hagamos grandes. Jesús, el Hijo de Dios, se hizo pobre para que nosotros nos hagamos ricos. Jesús asumió sobre sí todo el pecado de la humanidad para que nosotros recibiéramos la santidad de los hijos de Dios. ¿Se fijan cómo reina Jesús?
es totalmente diferente. Jesús es un rey que vino a este mundo no a dominar, no a aplastar a nadie, no a forzar la voluntad de nadie, sino todo lo contrario, vino a traernos libertad, vino a servirnos, vino a dar la vida por nosotros, no vino a quitar nuestra vida, no vino como muchos reyes lo hacen a lo largo de la historia, a derramar la sangre de los enemigos para ejercer más poder. Él vino a derramar su propia sangre, para que nosotros tengamos esa sangre corriendo también en nuestras venas, porque en la comunión, acá en la misa, nosotros comulgamos realmente con el cuerpo y la sangre de Jesús. Entonces, ese es el reinado de este Dios hecho hombre, una entrega total, un servicio que Él hace a todos nosotros. Y también es un reinado, es una autoridad que Él quiere compartir con nosotros. Él quiere que nosotros vivamos todas las dimensiones que Él vivió en este mundo. Primero, que seamos hijos, sobre todo hijos, es decir, que experimentemos la bondad de Dios como Padre, que vivamos la bondad de la Santísima Virgen como Madre. Ella es nuestra Madre, nos protege, nos cuida, nos orienta, nos limpia de nuestros pecados, también ella nos va cuidando y siempre nos está corrigiendo para seguir el camino de Jesús. Entonces, ella también ejerce una autoridad sobre nosotros, pero en ese sentido, como Jesús lo hace, como un servicio. Por eso que la mamá y el papá en la casa, en el hogar, son verdaderas autoridades. La palabra autor en latín significa creador, el que entrega la vida, el que comparte su propia vida con sus hijos. Entonces es el verdadero rey, el verdadero gobernante, el verdadero jefe en la casa es el papá y junto con él la mamá. Los dos juntos son la autoridad dentro de la casa. Eso es maravilloso, ¿no? Es el plan de Dios. Así Dios nos quiere ayudar para que seamos verdaderamente imagen y semejanza de Dios. Dios es una familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando Dios crea al ser humano, dice, hagamos al hombre, al ser humano, a nuestra imagen y semejanza, y lo crea como una familia. Hombre y mujer los creó, a su imagen los creó, y los bendijo y les dio poder para multiplicarse, para guiar a sus hijos, para orientarlos, para poblar toda la tierra, o sea, para ser fecundos, o sea, optar por la vida, nunca por la muerte, y para gobernar la tierra, no para destruir la tierra, no para explotar la tierra hasta que al final está destruyéndose ella misma y también siendo un problema para nosotros. Porque lo que está pasando en el mundo es algo muy triste, ¿no? Entre paréntesis, ¿ya? Los océanos se están calentando, ahora viene el calentamiento global, y eso significa que el mar está envenenado, hay sobrepesca, hay exceso de pesca. Entonces el ser humano está destruyendo la naturaleza que Dios nos dio. Entonces en los mares se veía, en las playas, lleno de medusas, lleno, así, una detrás de otra, y eso está pasando en todo el mundo. Esto es un paréntesis que hago para decir qué es lo que hace el hombre cuando no ejerce su autoridad con el amor de Dios, ¿no? Destruimos la naturaleza, nos destruimos a nosotros mismos. Esas medusas son venenosas. Usted la toca y inmediatamente le inyecta un veneno y se le salen ronchas en todo el cuerpo. ¿Por qué llegaron esas medusas? Porque nosotros tratamos mal el océano. Y el Papa lo ha denunciado, lo ha dicho claramente, ¿no? Hay que cuidar el planeta, porque es la casa que Dios nos dio. Bueno, José, María y Jesús son la verdadera autoridad, mis queridos hermanos. Nosotros queremos entonces mirar a Jesús como este gran servidor que ha venido a dar su vida por nosotros, la Madre, y también José, que es el protector de la familia. Creo que debemos rezar mucho por las familias en Chile y en el mundo, especialmente en estos tiempos en que se están eligiendo nuevas autoridades para Chile,
Ya esta semana comienza el tiempo de candidatura, ¿no?, de nuevos gobernantes, alcaldes, concejales, personas que van a hacer la Constitución, todo tipo de gobernantes, ¿no?, que van a guiar a Chile. Nosotros llamamos a estas personas autoridades. Entonces, para que ellos ejerzan su autoridad realmente, ¿qué tenemos que hacer? Orar por ellos. Esa es la misión nuestra. Como cristianos, no solamente debemos criticar lo que están haciendo los gobernantes, los políticos, los legisladores, los jueces, inclusive las autoridades de la Iglesia, muchas veces las criticamos, pero tenemos que rezar por ellos, hermanos, para que realmente todos los que ejercen autoridad lo hagan en el nombre de Dios y así puedan imitar a Jesús, servir a las personas a las cuales están llamados a gobernar. Y muy, muy especialmente, mirando a la Sagrada Familia, queremos ver la autoridad que tienen los papás sobre sus hijos. Esa es la más importante de todas. Viéndola una familia, nosotros vemos cómo es el modelo que Dios piensa para el país, para la sociedad. El país debería ser una familia, no un lugar donde todos pelean como el perro y el gato, como actualmente pasa, ¿no? Hay tanto odio, tanta división entre nosotros mismos, los chilenos. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado de Dios, porque no dejamos que Jesús ejerza su autoridad sobre nosotros de esta manera. Y nosotros no queremos imitar a Jesús, sirviéndonos, amándonos, ayudándonos, aceptando también al que piensa diferente, al que es diferente a mí, pero queriéndonos sobre todas las cosas, apoyándonos como hizo Jesús con nosotros. Y también reconociendo que donde está el mal hay que expulsarlo. En la sinagoga de Cafarnaúm, Jesús fue muy estricto, miró a este endemoniado y no permitió a Satanás hacerle daño a este hombre. Cállate, le dice, sal de este hombre. Hoy nosotros vemos que en el mundo está reinando Satanás, eso es clarísimo, claro como el agua, ¿no? Vemos cómo en nuestros parlamentos, los gobernantes nuestros, ya pasó en los diputados, en los senadores, una ley que es terrible, hermano, terrible, es realmente espantosa y que ni siquiera se ha transmitido por las noticias. Ha pasado todo debajo del puente, ¿no? Nadie se ha dado cuenta casi. Una ley que le quita la autoridad a los papás para educar a sus hijos. Está a punto de ordenarse esa ley, que es completamente contraria a lo que hoy el Evangelio nos muestra, ¿no? Una ley que le prohíbe a los papás decirle a su hijo: tú no puedes ver esto en el celular. El hijo puede hacer lo que quiera en el celular. El papá, por ley, y la mamá no se puede meter en el celular del hijo, no puede meterse en lo que él está viendo en las redes sociales. Eso es totalmente injusto. ¿Quién está llamado a guiar a los hijos? ¿El Estado? ¿Los políticos? ¿Con sus ideologías cochinas? ¿O los papás? La voluntad de Dios es que sean los papás los pedagogos, los educadores de sus hijos, y no poner leyes que pongan a los hijos contra los padres y a los padres contra los hijos. Esa misma ley dice que también los hijos, los menores de edad, pueden ir a estas protestas aunque los papás no estén de acuerdo. O sea, los papás ya no pueden decirle: hijo, tú no vas a ir a esa marcha, a esa protesta, porque yo no quiero que tú vayas, porque tú eres un menor de edad, nosotros te estamos orientando. Entonces, esa ley impide a los papás que ejerzan su autoridad sobre los hijos. Y otras cosas más que son peores todavía, pero ahora no las voy a mencionar, pero que muestran que realmente, hermanos, nuestras autoridades no están gobernando con la autoridad de Cristo, sino con la autoridad del maligno que quiere hacer daño en este mundo. Entonces lo que hay que hacer es rezar más y poner a la Sagrada Familia en el centro de nuestros corazones, de nuestra familia. ¿Por qué? Porque Jesús tiene mucho más poder, infinitamente más poder que el mal. Lo vemos hoy día claramente. Basta que Jesús diga al maligno que está actuando a través de estas falsas autoridades del mundo: cállate, sal de este país, sal de esta familia, sale de esta comunidad, deja el mundo tranquilo. Basta que Jesús diga eso y el diablo tiene que arrancar.
y todos los pueblos servirán a Dios y van a alabar a Dios. Y así va a ser un día. Solo que, como dice el libro de Apocalipsis, claramente la Iglesia tiene que pasar, y la humanidad también, un tiempo de prueba, un tiempo en que parece que el diablo tiene poder sobre todo y sobre todos. Y sin embargo, a pesar de eso, se manifestará siempre el poder, el amor, esta verdadera autoridad de Jesús a través de los que son cristianos, los que reciben a Jesús en su casa, los que reciben la Sagrada Familia en su casa y la ponen ahí, en el centro de su hogar, serán refugios sobrenaturales del Espíritu Santo. Y ahí Jesús reinará y nada malo le va a pasar a esas familias, porque el Espíritu Santo los va a proteger, les va a ayudar. San José, la Virgen van a interceder para que los niños de esas familias se eduquen bien, para que los papás sean buenos ejemplos, como Jesús y María para Jesús, para sus hijos, para que no haya peleas, para que haya mucho amor, para que se viva el servicio, el amor verdadero al prójimo, que es la verdadera autoridad que Jesús viene a compartir con nosotros. Pidamos entonces en este domingo que esta luz tan grande que Jesús nos trae, que nos da tanta alegría en medio de tantas malas noticias que nos rodean, también nosotros podamos apropiarnos de ella. Ahora viene la fiesta de la Candelaria, la Virgen que tiene la lucecita, ¿no?, en la mano. En una mano toma a Jesús y en la otra mano trae la vela encendida, que significa la luz de Cristo, que ella quiere compartir con el mundo entero. Cuando la Virgen se aparece, por ejemplo en Fátima, en Lourdes, no se aparece contenta. La Virgen no viene a traernos buenas noticias precisamente, ¿no? ¿Por qué? Porque a la madre le duele que al menos una persona se vaya al infierno. Le duele mucho, aunque sea una sola persona que está llamado a ser su hijo, a estar con ella en el cielo. Y la Virgen ve que en el mundo hay muchas trampas, hay muchas situaciones, ¿no es cierto?, que están malas, que están orientando a que muchas almas se van al infierno, se condenan. Y eso es lo que le da pena a la Virgen. ¿Cómo va a estar contenta ella con la manera en que estamos viviendo? Por eso ella dice, llena de preocupación, con lágrimas en los ojos: penitencia, conviértanse, arrepiéntanse, vuelvan a Jesús. Esta es la luz que ustedes tienen que seguir, y nos muestra la luz en su mano. Aquí está la luz verdadera, Cristo Jesús, la Biblia, la palabra de Dios, rezar el Santo Rosario, unirnos al Espíritu Santo, arrepentirnos de nuestros pecados, convertirnos. Eso es lo que quiere la Virgen. Ella no viene a decir que estamos bien, no estamos bien. Estamos acostumbrados al mal, ¿no? Y aparentemente el demonio hace aparecer que todo sea normal. No es normal lo que estamos viviendo. Lo normal es que todos caminemos en la senda de Cristo y nos vayamos orientando hacia el cielo, hacia la vida eterna. Pidamos entonces que esta luz que la Virgen Candelaria nos quiere traer en esta fiesta maravillosa realmente penetre en nuestros corazones y nos haga ver la vida distinto, y podamos nosotros mismos llevar este poder de Cristo, esta autoridad de Jesús, este amor de Cristo a todos nuestros hermanos. Así sea. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo